Saludos a todos los oyentes. Con esta charla seguimos con la parte más práctica del curso que sobre durabilidad de la madera y derivados como productos de la construcción se imparte desde la unidad de bioconstrucción integrada por los institutos de Ciencias Forestales y Eduardo Torroja, ambos del CSIC, y por la Escuela de Montes de la Universidad de Córdoba. Este curso se encuadra dentro de la actividad formativa Aula Madera de esta unidad de bioconstrucción. Les habla Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto de Ciencias Forestales. Con esta clase explicaremos con un ejemplo cómo evaluar el diseño constructivo de una estructura de madera laminada encolada, así como la forma de prescribir el producto. Pero antes de entrar en materia, sí quería hacerles llegar una serie de comentarios referidos a la protección por diseño, comentarios que también son válidos no solo para la madera laminada de este ejemplo, sino también para la madera microlaminada, diversos productos encolados e incluso hasta para la madera aserrada. Así como también luego verán que les haré una serie de comentarios sobre la propia madera laminada y la forma de garantizar su vida en servicio. Bien, pues entremos en materia. En esta fotografía vemos una estructura de madera microlaminada que vuela hacia el exterior, y en ella vamos a ver cosas positivas y cosas negativas. Positivas, la presencia de esta albardilla que nos protege toda la cara superior, que es la que tiene más riesgo de degradación. Además, en este caso en concreto, ser una estructura de este estilo, está formada básicamente por testas. Y luego la presencia también de esta pieza de sacrificio que también nos va a proteger las testas de esta estructura. Esta pieza de sacrificio, obviamente, habrá que cambiarla o mejorarla cada cierto número de años. Pero vemos un detalle no positivo, y es que la estructura acaba tocando el suelo. Esto hay que evitarlo a toda costa con la madera, so pena de que tratemos a esta madera para clase de uso 4, lo cual es totalmente inviable. Es decir, esta estructura, que por lo demás tiene muy buen aspecto y tiene detalles muy interesantes, sin embargo, esto la compromete totalmente en lo que a su durabilidad se refiere. Pese a que hayamos puesto estas perecitas para evitar el salpicado, debería haber estado sobrelevada del suelo por unos 30 centímetros, como pasa en este pilar de un frontón de Vitoria. Esta sobrelevación de 30 centímetros es lo que nos marca la norma. No obstante, hay que mirar alrededor, porque la altura de salpicado de agua por el agua de lluvia puede ser distinto según las zonas. Hay zonas donde el agua de lluvia salpica con más fuerza y llega más alto, y otras donde llega más bajo. Pero bueno, como norma general, 30 centímetros es suficiente. Aquí vemos otros detalles de cómo unas albardillas protegen los planos más comprometidos de las estructuras, y en este caso también vemos cómo la unión es perfectamente drenante, lo cual añade una protección adicional. Aquí vemos algún detalle más de esta albardilla. Y otro tema también importante es la protección de las testas. En este caso, una construcción de tipo rural, en la cual se ha aprovechado para utilizar como protector de testas unos elementos cerámicos que, bueno, van a juego con la propia estética del edificio, y que nos van a asegurar una larga durabilidad de esta protección. En otros casos se utilizan elementos de madera, como pasa aquí, y entonces habrá que prever que cada cierto número de años hay que cambiarlos. Bien.
Aquí vemos otra forma de proteger las técteas, jugando con la estética del edificio. Y aquí vemos cómo chapa metálica protege todo estos planos de madera laminada frente a la acción del agua de lluvia, de los vientos dominantes de lluvia, frente a la acción de degradación solar, etcétera, ¿no? Aquí vemos cómo estos planos que no están protegidos, cómo se van degradando. En este caso no es una degradación biótica, sino abiótica, por la combinación del agua y la acción solar. Y también vemos que los apoyos no están tocantes, con lo cual el agua puede discurrir libremente, y lo cual es francamente una protección francamente positiva. Lo que siempre hay que evitar es esto. La madera laminada y todos los productos encolados en general no deben entrar en contacto directo con el agua ni con el suelo, porque no están pensados para trabajar en clases de uso 4 y 5. Esto hay que evitarlo. Puede ser en la fotografía de un accidente, pero hay que hacer los cálculos de tal manera que esto no ocurra. Realmente las estructuras encoladas deberían trabajar como máximo en una clase de uso 3.1. Porque, como luego verán en la siguiente diapositiva, pasar a 3.2 ya es bastante costoso, y por ello con diseño, además se puede conseguir con diseño hay que intentar conseguir que trabajemos como mucho en clase de uso 3.1. Aquí en esta diapositiva ven dos perfiles de madera laminada, el de la derecha sin tratar, el de la izquierda tratado. Cuando nosotros queremos llegar a clase de uso 3.2 con la madera laminada o los perfiles laminados tipo dúo, trío, etcétera, es necesario que cada una de las piezas de madera, las láminas, esté previamente tratada, correctamente tratada, frente, en este caso, a la clase de uso 3.2. Y luego con esas láminas conformar la pieza. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque una estructura de este tamaño, supongamos de 7 metros de longitud, y ya no quiero ni contar este tipo de estructuras, pues no hay autoclave alguno en el cual podamos introducirla. Y para llegar a clase de uso 3.1 y mucho más, ya para 3.2, necesitamos el autoclave. Es decir, que un perfil de este tipo, de madera laminada estándar, de la que se encuentra en los almacenes, que queramos tratarlo para clases de uso 3.1 y ya mucho más para la clase de uso 3.2, realmente lo único que podemos hacer es aplicarle un tratamiento superficial, que a lo mucho, a todo tirar, va a llegar a clase de uso 2. Y digo que las láminas tienen que estar bien tratadas porque, aunque ya hablamos de esto en otras charlas, es importante repetirlo. En este caso tenemos dos tablas es la misma tabla, esta con un colorante y esta sin colorante, de pino radiata. Y vemos que esta zona roja es el duramen y esta es la albura que está tratada. Pues bien, esta tabla cumple con la norma, porque toda la albura está tratada. Pero, sin embargo, esta zona, el duramen, no tiene la durabilidad que le ha conferido el tratamiento a esta zona. De tal manera que si nosotros estamos tratando estas piezas porque queremos que la viga de madera laminada trabaje en clase de uso 3.2, lo único que va a poder enfrentar, la única zona que va a poder enfrentar adecuadamente esas condiciones de 3.2
es esta zona, no esta. En las coníferas rara vez el duramen puede llegar por encima de clase de uso 2. Y aquí vemos en nuestra pieza de madera laminada cómo hay láminas bien tratadas y cómo hay otras láminas que no van a poder hacer frente a las exigencias de una clase de uso 3.2. Esta, por ejemplo, está bien tratada, esta otra no está bien tratada, la parte de albura no se la ve, tratada y además tiene muchísimo duramen expuesto al exterior. Esta zona, esta le pasa lo mismo, esta está algo tratada pero no suficientemente tratada, es decir, que para clase de uso 3.2 hay que asegurar que todas las láminas están convenientemente tratadas previamente a la fabricación de la madera laminada. De otra forma, si no, no podemos asegurar una vida en servicio superior a los 25 años. Estas estructuras valdrán para elementos de fácil sustitución, elementos auxiliares, por ejemplo, una pérgola o alguna estructura que sea fácilmente visitable y recambiable, pero no para una estructura principal cuyo fallo pueda generar problemas de seguridad. Esto de que las láminas deben estar tratadas con carácter previo a la conformación de la lámina se indica en la norma UNE, pero no nacional, pero no solamente en las normas nacionales, sino, por ejemplo, en Francia, en los manuales de control de calidad de Acerbois Glulam, en otros manuales de otras asociaciones europeas, en todas ellas figura esta exigencia. Bien, pues vamos con nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo se trata de una pérgola de madera laminada que vamos a colocar en el paseo marítimo de la playa de la Barceloneta cuya vida útil esperada sea pues, de unos 25 años como máximo, porque aquí realmente es una estructura secundaria cuyo fallo no plantea grandes problemas, cuya sustitución tampoco plantea grandes problemas y por lo tanto no tenemos por qué irnos a vidas en servicio muy elevadas. Aquí vemos algunos detalles, como los elementos secundarios cuelgan de los primarios mediante unos colgaderos metálicos. Habrá que estar muy seguros de la resistencia a la corrosión de estos colgaderos. Como la testa la tenemos cortada en ángulo, aunque no tengamos una pieza de sacrificio, esto ya de por sí mejora notablemente el comportamiento de esta zona. Pero tendremos que estar atentos, y lo veremos más a continuación, un poco al diseño de esta zona, del apoyo de esta viga principal sobre el perfil y a este elemento de madera que aquí cuelga mediante este colgadero, pero aquí apoya en el elemento de madera laminada y habrá que analizar bien cómo está hecha esta unión. Este es el diagrama de pautas de actuación, tanto en maderas maciza como productos derivados de la madera, que viene de la norma y que está también en nuestra calculadora Madexter y del que hemos hablado ya varias veces en otras presentaciones y que por ello no voy a repetir. Lo que allí dije sigue siendo válido perfectamente aquí. Para enfrentar con éxito nuestro ejercicio necesitamos tener disponibles una serie de datos. Los datos de ubicación, la localidad donde se va a ubicar la obra, el clima de la localidad, la geografía del lugar, es decir, si existe algún tipo de construcción aledaña o de accidente geográfico que pueda suponer un incremento o una reducción del riesgo climático. Hay que conocer el diseño previo porque es el que vamos a evaluar, la vida en servicio previamente establecida. Tener disponibles encima de la mesa nuestras normas, la norma 350, europea 350, que es la que regula la durabilidad y la impregnabilidad de las maderas.
las normas de producto, que en este caso serán las de la madera laminada, la norma UNE 56427, que es la norma que regula la protección de la madera y productos de la madera en construcción en España, el acceso abierto a nuestro GIS, de vientos, vamos, de climático en el visor izquierdo y de vientos de lluvia en el visor de la derecha. Ahora entraremos en el, bueno, lo abrimos ahora y así se ve mejor. Este nos da los datos climáticos de todas las estaciones oficiales de AEMET y este nos da la misma información y además la dirección de los vientos dominantes de lluvia. Y luego nuestra herramienta Madexter abierta, que nos va a permitir pues seguir las pautas establecidas de aplicación de la norma UNE, pues hacerlo de una forma mucho más sencilla. Bien, pues el primer paso que vamos a emprender es caracterizar el clima de la localidad donde se ubica nuestra obra, nuestro material. Para ello abrimos nuestro GIS, nos vamos a la ubicación, a Barcelona, se nos abre una pantallita y allí vemos, como la aplicación es exterior, pues nos vamos a buscar el índice de exposición para la condición exterior, que es 3.0. Esto lo anotamos. Y vemos también en el visor de la derecha que el viento dominante de lluvia es del sureste. Pues bien, esto nosotros lo apuntamos, aquí vemos los vientos dominantes de lluvia, en este caso no va a servir especialmente para nada, pero podría sernos, como ya vimos en el ejemplo de fachadas, que allí sí era importante. El índice de exposición para la condición exterior 3.0. Y nos vamos a la norma y vamos a ver el índice de severidad climática. La norma tiene una tabla como esta, también está en la calculadora Madexter, y vemos que en nuestra ubicación en Barcelona la severidad climática es elevada. ¿Por qué? Porque la estructura está sometida a los vientos de lluvia, no hay ningún tipo de protección local, por lo tanto los vientos de lluvia, sean cuales fueren, le van a afectar. Y en segundo lugar, existe una gran proximidad a grandes fuentes de humedad, que en este caso es el mar. Por lo tanto, en el caso de Barcelona, severidad climática elevada, y el factor que utilizaremos será el de 1.1. Aquí está y lo apuntamos. Y con esto la norma nos dice que calculemos el índice de exposición del material, que no es más que el producto de este valor por este valor, 3,3. Esto en la calculadora nosotros lo hacemos automáticamente. Ponemos aquí el valor, el índice de exposición básica que hemos obtenido del GIS 3 y ponemos la severidad climática en elevada. Y por ello inmediatamente la calculadora este valor lo traslada aquí, el valor de 1.1 lo pone aquí y nos calcula el índice de exposición del material 3.3, 3.3, ¿vale? Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer, lo que nos pide la norma que hagamos, será evaluar el diseño. Si el diseño incrementa o reduce el riesgo básico que hemos visto en el paso primero. El espesor. Bien, esto se basa, como ya he dicho en otras presentaciones, en el hecho de que la madera seca unas 3 veces más lentamente que se humedece. Eso significa que ante eventos de lluvia, la madera gruesa se seca más lentamente que la madera delgada. Por lo tanto, la madera gruesa tiene un tiempo de mojado más elevado y por ello un riesgo de ataque por hongos más elevado. ¿Y esto la norma cómo lo contempla? Pues lo contempla dándonos una tablita en la cual, para diferentes tipos de materiales y de espesores, nos dice el factor que hemos de tener en cuenta. En nuestro caso, estamos con madera laminada con espesor de lámina superior a 35 milímetros. Si hubiese sido madera microlaminada, pues hubiese sido esta, pero en nuestro caso es este, y además estamos con piezas de tamaño grande, de espesor superior a 150. Bien, entonces estamos aquí y utilizaremos un factor de 1.1. Esto nosotros lo apuntamos.
Los aleros, en este caso no aplican porque no hay aleros, pero recuerdo que los aleros es esto, la zona que protege es esta y en función de la distancia del elemento con respecto a la base del alero, pues el factor alero va variando. Bien, en nuestro caso no aplica y por lo tanto 1.0. Distancia al suelo, en este caso sí aplica. Bien, vemos que tenemos pilares elevados, distancia superior a 300 milímetros, ¿vale? Habrá que evaluar luego en el factor de diseño un poco esto, cómo hemos resuelto este apoyo de este elemento primario con este pilar. Lo mismo pasa con las basas. Por eso yo muchas veces insisto en que las basas sobre las cuales descansa la madera, por ejemplo los pilares de madera, tengan algún hendidura, así en forma de cruz, para que el agua pueda fluir con facilidad y en ningún caso pueda acumularse alrededor de la madera, o que la basa tenga el tamaño, en el caso de los pilares, el tamaño exacto de la sección del pilar, para que no haya ninguna posibilidad ni que haya salpicado ni que haya acumulación de agua. En nuestro caso vamos a considerar que todo es correcto, como el pilar es superior a 300, factor 1. El diseño constructivo. Bueno, pues el diseño constructivo habrá que estar un poco a analizar los detalles, porque en sí la estructura que estamos evaluando, esta estructura primaria, bueno, tiene un buen diseño. Habrá que ver claramente si el apoyo de este elemento primario sobre el pilar se hace a canto tocante o aquí hay alguna interposición de tal manera que el agua que se pudiera acumular pueda fluir. En este caso vemos que por aquí puede fluir el agua y es deseable, no lo puedo ver bien en la diapositiva, es deseable que también pueda fluir ahí. Bien, vamos a suponer que sí. En este otro caso, en estos elementos secundarios, en estos apoyos, aquí no nos mete ningún riesgo porque cuelga sobre estos elementos metálicos, la unión está separada, aquí se ve que hay una holgura, por lo tanto por aquí el agua fluye. Pero aquí habría que verlo. Lo correcto sería que este elemento no estuviera tocando este elemento, sino que hubiera una interposición, como vimos en el ejemplo del suelo, una interposición de separadores, que suelen ser unas pequeñas arandelas de plástico que separen pues, unos 5 milímetros, para que el agua que pueda caer por aquí discurra sin problemas. Aquí se intuye que efectivamente existe esa separación y por ello vamos a considerar un nivel de protección medio, porque la pieza no tiene por supuesto, albardilla en la parte superior y puede haber algún punto ahí de acumulación de agua. Entonces no considero en este ejemplo a criterio propio, que esto es lo que tendrá que hacer un arquitecto, utilizar su propio criterio. Pero mi criterio es que no voy a aceptar un nivel de protección bueno, sino medio, porque con las fotografías no tengo acceso a evaluar correctamente todo esto, ¿vale? Entonces vamos a utilizar un factor de 1.2 y lo vemos y lo apuntamos ahí. Y luego riesgos especiales, que esto se aplica sobre todo en el interior de locales de clases higrométricas 4 y 5, cuando pueden existir condensaciones, valores de humedad elevados y demás, que no es nuestro caso y por lo tanto no aplicamos y utilizamos el valor de 1. Pues bien, lo que nos dice la norma es que el factor de diseño lo obtendremos multiplicando todos estos cas, que en nuestro caso la multiplicación nos da un valor de 1.3. Aquí, como ven ustedes, la norma nos da pautas, pero no es la ley.
porque la norma no es de obligado cumplimiento. Y el arquitecto puede, el proyectista puede tomar criterios distintos a los que yo he tomado aquí mismo, ¿vale? Pero en cualquier caso la norma nos dice en qué nos tenemos que fijar. Bien, lo que sí hacemos es meter todos estos datos en nuestra calculadora. Estos ya los habíamos metido y hemos metido el espesor, madera laminada con espesor grande, aleros y cornisos no aplica, distancia al suelo superior a 300 milímetros, detalles constructivos es una estructura y el nivel es medio. Y con todo ello la calculadora ya nos daría la solución al problema. ¿Vale? Porque aquí vemos los factores que corresponden a cada uno de estos, nos hace la multiplicación, que es lo que nos dice la norma, del índice de exposición del material que viene del diapositiva anterior, por el, perdón, diapositiva hace dos diapositivas, por el factor de diseño, que es el que hemos obtenido en la diapositiva anterior, y nos da el índice de exposición final, que en nuestro caso es de 4.4. Esto, la calculadora, todos estos cálculos nos los hace automáticamente. Por eso es más sencillo seguir la calculadora. Y lo que hacemos, lo que nos dice la norma, es en función de este índice de exposición final del valor, nos da la asignación. En este caso estamos en un valor de 4.4, estamos aquí y nos da el 3.2, ¿vale? Una clase de uso 3.2. Lo vemos aquí. Todo esto, como ya he dicho anteriormente, la calculadora nos lo calcula automáticamente. Y otra cosa que hace la calculadora, que es muy útil, es que una vez que nosotros hemos tomado todos estos criterios, si nos vamos al final y nos vamos al informe, la calculadora ha ido metiendo todo esto. Nosotros ponemos aquí el detalle de la obra, el elemento que estamos evaluando, el lugar, etcétera, y nos da la asignación. Este papel lo podemos, o este informe, perdón, lo podemos imprimir, lo podemos firmar y lo metemos en nuestro proyecto. De esta manera queda perfectamente filiado qué decisiones hemos tomado para llegar a esa asignación de clase de uso. Bien, y ahora vamos a entrar en otra parte de la charla, en la cual les voy a dar pautas de cómo prescribir este material, ¿vale? La norma nos considera diferentes tipos de materiales y las clases de servicio de aplicación. En el caso de la madera laminada hay como dos grandes familias. La estándar, que es la que veíamos nosotros sin tratar en la diapositiva que vimos anteriormente, que es la que se vende normalmente en los almacenes, la que pueden ustedes comprar ya fabricada. Pues bien, estos elementos solamente pueden trabajar en clases de uso 1 y 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas piezas no las podemos meter en autoclave, porque no hay autoclaves, como bien decía, del tamaño suficiente y solamente le podemos tratar superficialmente. Por eso llegaremos a clase de uso 2. Y la especial, es verdad que desde el punto de vista del encolado puede trabajar también en la clase de uso 3, perdón, la clase, en este caso sería clase de servicio, en la clase de servicio 3. Pero para poder trabajar en clases de uso 3.1 y sobre todo 3.2, tenemos que incorporarle tratamientos más en profundidad. En el caso de la clase de uso 3.2, la norma y los sistemas de calidad de fabricación de muchos países europeos exigen que para garantizar una vida en servicio superior a los 50 años, empleemos madera laminada que hayamos encargado de forma especial su fabricación con láminas
correcta y previamente tratadas a la fabricación de la viga. Si esto no se hace así, no podemos asegurar una vida en servicio superior a los 25 años. Bien, pues dicho esto, en nuestro caso vamos a ir a la prescripción del tratamiento. Bien, para el caso de uso 3.2 podríamos considerar la posibilidad de utilizar madera de durabilidad natural adecuada. Entonces la norma para esa clase de uso nos indica que estas maderas y otras tropicales, pero que no son habituales y por lo tanto no las he introducido, podríamos utilizarla. En este caso, nosotros lo que teníamos que tener mucho cuidado de que aquí no hubiera albura. No hay problema con estas especies porque la cantidad de albura es muy pequeña y puede aparecer testimonialmente en alguna pieza, pero nada más. Es decir, que con madera de estas especies podríamos hacer frente a una clase de uso 3.2, ¿vale? Sin tratamiento. Bien, pero si no queremos utilizar estas maderas por precio, por ejemplo, entonces nos tendríamos que ir a maderas de impermeabilidad adecuada que nosotros pudiéramos tratar. Y la norma, dentro de las maderas permeables que podríamos utilizar para este uso, pues nos lleva a estas 4 especies: el pino gallego, el pino radiata, el silvestre y los pinos amarillos del sur. La norma y también la calculadora Madester nos dice que para alcanzar, para esa vida en servicio de 25 años, bien, para alcanzar una clase de uso 3.2 tendríamos que conseguir un tratamiento de 3.2. Si quisiéramos asegurar una vida superior, es decir, de 50 años en estas estructuras, nos tendríamos que ir a un tratamiento más elevado a clase de uso 4, que eso es lo que quiere decir esta tabla. Bien, entonces como resumen de lo que hemos visto que el diseño tal y como está aquí establecido, de acuerdo con los criterios de evaluación que yo he hecho, nos lleva a una clase de uso 3.2, que la vida útil es 25 años, que la madera laminada tiene que ser de la clase especial, lo cual supone el tratamiento de las láminas. Aquí sugerimos que repasen ustedes lo que vimos en el capítulo 3.2. Con el visor de la derecha de los vientos de lluvia o el de la izquierda, da igual, en el GIS vemos que el riesgo de deformación y agrietamiento, sobre todo por la presencia del mar aquí al lado, es muy bajo. Es muy bajo, es de 2.16, por lo tanto el envejecimiento abiótico de estas maderas no va a ser malo. No hay que tomar grandes precauciones de utilizar maderas más estables ni nada parecido. Aquí valen todas las maderas. Con madera sin tratar, estas serían las especies. Lo de la albura ya lo hemos dicho, con estas especies va a ser totalmente testimonial, pero si hubiera dado 3.1 ya habrían entrado más especies en las cuales, pues habría que tener cuidado de que la albura estuviera limitada en cuanto a su presencia. Con madera tratada debemos utilizar estas especies, el tratamiento previo de las láminas. Esto supone que esta madera laminada va a ser más cara, la razón por la cual muchas veces en muchas obras vemos que se utiliza madera laminada estándar, que se le da un tratamiento superficial y se le coloca en condiciones de uso superiores a las que puede trabajar, y esto se hace exclusivamente por cuestiones de precio, pero no es correcto. Y luego también llamaré la atención que en este caso de presencia de mar es fundamental, como vimos hace no mucho tiempo en la televisión y en la prensa, el fallo de la pasarela en Cantabria. Pues hay que tener mucho cuidado con la evaluación de la resistencia a la corrosión de los elementos de unión. En este caso no es tan grave, pero en otros casos puede ser grave. Y hay que evaluar, pues eso, el efecto de la corrosividad ambiental, el efecto de la corrosividad de la madera,
he puesto aquí señal en rojo para el pino gallego, porque el pino gallego, a diferencia de estos otros 4 pinos, es ácida, es una madera ácida, por lo tanto nos lleva a una clase T más elevada, que requiere un plus de resistencia a la corrosión de los elementos de unión. Y con todo ello, pues se prescribe cuál debe ser la protección a la corrosión que tienen que tener los herrajes. En todo caso, les recomiendo que se repasen lo que dijimos en los capítulos 3.1 y 3.2. Bien, pues con todo esto hemos llegado al final de este ejemplo. Para aquellos que quieran saber más sobre la madera, tienen nuestra página web, maderia.org. Es importante lo de org porque el .es no es nuestro, es una página web de madera, pero de uso general, que no viene nada de lo que nosotros estamos aquí explicando. Y también tiene información en nuestros canales YouTube, tanto el de Maderia, donde también verán colgados todos estos vídeos, como del propio Instituto de Ciencias Forestales o el mío personal, donde podrán ver otra serie de vídeos relacionados con la tecnología de la madera, desde cosas relacionadas con la anatomía, con el secado de la madera y con otra serie de cuestiones generales de la madera. Sin más, pues nada. Muchas gracias por su atención.